Buenas tardes, Stephanie. Para ya empezar con el proceso de tutorías, si me va diciendo en qué tenemos las dudas, observaciones de la asignatura para ir empezando. Buenas noches, ingeniera. Sí, era sobre las actividades que usted había mandado, sobre la actividad 2. No le entendí el B, el F y el G. No entendía muy bien qué teníamos que hacer. Ya, no hay problema. Entonces, a ver, voy a empezar a compartir la pantalla para irlo revisando, ¿no? A ver, en forma general, nosotros lo que manejamos en los primeros ejercicios son entradas y salidas de datos y recursividad, ¿no? Me dice el B, ¿no es cierto? El B dice que necesitamos sí, generar el exponencial de un número, ¿ya? Entonces le voy a copiar para que verlo en el proyecto, ¿no? Y qué desea, ¿no? O sea, en sí, en forma general, si voy a poner la clase prueba, el enunciado pide lo siguiente. Bien. Generar el exponencial de un número, es decir, calcular que el exponencial del número consiste en multiplicar ese número, ¿sí? De veces que indica el exponente, así como este algoritmo que se lo genera por n. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? El exponencial decíamos que sea el exponencial de 4, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el exponencial de 4? Que yo le digo, dígame el exponencial de 4 elevado al cubo, al cuadrado. Entonces, ¿qué viene a ser eso, no? O sea, ¿qué se viene a ir manejando en esta parte? Es de que se debe de multiplicar las n veces recursivamente. Entonces digo, no, 1, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, por 4 y por 5. Entonces, esos son el número de veces que se tiene que ingresar. ¿Cuál viene a decir? N es el número que yo quiero y el exponente digo cuántas veces deseo que se multiplique. Entonces tengo N que va a ser mi número, el exponente que en este caso digamos que deseo que sea el exponente al cuadrado. Entonces, ¿qué le tendría que decir? ¿Cuál sería el resultado de esta exponenciación? Es de que sea 4 por 4. Entonces, E viene a ser el número de veces que se deba de multiplicar. Entonces, en el caso que digo, no, quiero que sea el exponente hasta el 3, sea cubo. Entonces sería 4 por 4 por 4. Entonces se multiplicaría 3 veces la función o la actividad. No sé si ahí estamos claros. Sí, ingeniera. Ya. Ahora, en la forma lógica o en la forma tradicional, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos, ¿no es cierto? Le voy a poner un public void, ¿sí? Exponente. ¿Y qué tiene que ingresar? Aquí el método tiene que ingresar el número in n y el in e, que va a ser mi exponente. Ahí tengo que yo decir, n va a ingresar por teclado y e también. Y en la forma lógica o en la forma general, lo que yo tuviera que hacer es un for, ¿sí? Un ciclo repetitivo, un i, que vaya desde 1, ¿sí? Punto y coma, y que vaya i menor o igual, ¿sí? Menor o igual que i más más, para que haga el incremento. Luego, ¿qué tuviera que hacer dentro del proceso? ¿Sí? Dentro del proceso, yo tuviera que decir, ya. ¿Qué tuviera que decir aquí? Es de que haga el proceso de multiplicación. Entonces, yo tuviera que tener aquí un IR que va a ser, iba a inicializar en 0, ¿sí? Y le digo, ¿no? En 1, perdón. ¿Por qué en 1? Porque como son multiplicaciones y multiplico por 0, directamente siempre me va a dar 1. Entonces, ¿qué tuviera que hacer? ¿No? El IR es igual
a mi R por el número, punto y coma. Entonces, ¿qué tuviera que hacer aquí? O qué se hiciera, ¿no? Y arrancaría con 1. Y como es la primera vez, el n sería 4. Luego, otra vez, ahora va a subir a 2. Entonces, ahí que tuviera que hacer el 4, multiplico otra vez por 4 y así varias veces. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí en cuenta? Es de que luego de terminar el proceso yo tuviera que hacer el system.out.println y aquí imprimir R, que sería mi resultado. Pero eso sería en la forma tradicional o en la forma secuencial. Ahora, de la manera recursiva, ¿qué tuviera que hacer? ¿No? Es de que yo creo mi proceso, ¿sí? Y tengo mi caso base. Mi caso base tiene que decir siempre y cuando E llegue que sea a 0, ¿no? ¿Y cuál es mi caso recursivo? Que siempre se vaya multiplicando. Entonces, mi resultado por mi número. Entonces, ahí ya tengo mi proceso y esto lo tendría que ir cambiando de vez del for, ¿sí? Hacer vuelta mi secuencia repetitiva. ¿Estamos claros? No sé, ¿estamos claros? Entonces, ingeniera, teníamos que hacerle con el caso base. Claro, exacto. Ahí el caso, aquí le pide, ¿no es cierto?, con un algoritmo recursivo. Entonces, ahí como yo les decía, en la manera recursiva tiene que ir menorando. Entonces, el caso recursivo es n por n, pero yo tengo que llamar al mismo método y ahora, ¿cuál vendría a ser n, no? Podría ser el resultado, podría ser n mismo, pero e debería ser menos 1, porque ahí tuviera, ¿no? Empieza con 3 y luego va en 2, en 1, hasta llegar en 0 para que se imprima el resultado. ¿Estamos claros? Sí, ingeniera, ahí sí. Ya. Ahora, vamos con el, me dijo él, ¿cuál era el otro? El F. El F. Ya. A ver, aquí dice el F crear una aplicación que pida por teclado números aleatorios enteros positivos y la ruta del fichero. Este fichero deberá contener la cantidad de números aleatorios enteros que se pida por teclado. La cantidad debe ser ingresada. Se deberá ingresar un número aleatorio del 0 al 500, es decir, le pongo en forma general. Yo tengo que crear n números aleatorios, pero que estén en el rango de 0 a 500, ¿sí? Y cada vez que se genere el proceso no se deberá borrar, ¿no? Entonces, si yo agrego en un fichero, digo, voy a agregar 10 números aleatorios, pues deberán estar los 10 números aleatorios. Y si luego nuevamente pido 10 números aleatorios, ahora serían 20 números aleatorios y así recursivamente. Entonces, ¿qué pasa en este ejercicio, no? Yo tengo, ¿no? Que lo primero que tengo que hacer aquí, ¿sí? Public, les pongo el método de ficheros. Y aquí, ¿qué deberá ingresar? Aquí debe de ingresar el n, es decir, cuántos números aleatorios necesito, y el string, que va a ser mi ruta, ¿ya? Aquí cuando digo string ruta, esta ruta les decía no va entre comillas y iba C, dos puntos, descargas, slash, les pongo indicaciones.txt, ¿no? Entonces, el nombre que va a tener mi archivo. Entonces, ¿cómo yo sé dónde está o cómo se llama mi archivo? Obviamente es teniendo clic derecho y dar propiedades y aquí les va a decir la ubicación. Entonces, aquí ya tuviera, ¿no? Entonces, una vez teniendo esa parte, yo digo, ahora sí, voy a hacer todo el proceso de los ficheros. Tengo que hacer la lectura, crear los objetos de escritura, ¿sí? Para poder ir llenando esta información de los ficheros. Entonces, les pongo, ¿no? ¿Se acuerdan que aquí en este caso, para hacer los ficheros, tenía que crear varios objetos, ¿no? Entonces, estos objetos que me iban a permitir hacer la escritura de ficheros dependía de una librería. Entonces, yo ahí podía generar diferentes procesos
Y de ahí cada una generaba las actividades. Entonces arranco, ¿no? Con la primera que es crear un objeto, ¿sí? Que este objeto voy a decir cómo se va a ir generando la escritura y empiezo, ¿no? Creo un objeto de tipo FileWriter, ¿sí? Que va a estar aquí mi fichero. A esto siempre los voy a inicializar en null. Luego, ¿qué tenía que hacer? Al momento de decir ya tengo mi fichero, tengo que hacer un try, ¿sí? Y un catch para poder generar los procesos de excepción en el caso que me salga algún mensaje y poderlo visualizar. Entonces aquí le ponía system.out.println, mensaje, ya, entonces .com. Aquí, como les decía, necesito importar, pues lo importo la librería FileReader. Y digo, ¿no? A mi fichero, dentro de este, ¿sí? Mi fichero, le voy a asignar, ¿qué? Le voy a asignar un new file reader, ¿sí? Y dentro de ahí, ¿qué le voy a agregar? Es la ruta, ¿no? La ruta que yo ya ingresé de dónde está ubicado mi archivo. Luego tengo que decir, ahora sí, a este archivo yo le voy a agregar los números aleatorios. Entonces, para decir que como son n números aleatorios, yo tengo que primero crear un objeto de tipo random. Y un objeto de random es igual a new random, abro cierro paréntesis, punto y coma. Obviamente aquí también necesito importar la librería, ¿ya? Ahora sí, como son n números aleatorios, yo tengo que empezar un for que vaya un i, inicialice desde 0, ¿sí? Y vaya hasta i menor que n, es decir, el número que le dije que va a ser. Punto y coma y más. Entonces aquí sí, ya teniendo el ciclo repetitivo, tengo que almacenar en una variable entera, ¿sí? Un valor 1 va a ser igual a mi objeto random, punto. Aquí le tengo que seleccionar el nextIn y dentro de los paréntesis tengo que poner 500, porque esto va a ser mi límite, porque aquí decía del 0 al 500 deberá visualizar solo números positivos. Cuando ya tenga el número o tenga ya el proceso, ¿sí? Ya digo, no, o sea, almacéneme en una variable este número entero. Y luego de eso tengo que decir, ¿no? En mi fichero, punto write, ¿ya? Y dentro del while le puedo decir número aleatorio, ponele un número aleatorio más y ahí le pongo el valor 1, ¿sí? Punto y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Que aparte de que estoy calculando el número aleatorio, le estoy agregando, ¿no? Entonces, ahí se va a ir visualizando la impresión. ¿Se acuerdan que aquí podía utilizar lo que es el while y se puede utilizar también la otra opción que es el println para que ya automáticamente al momento que yo genere vaya visualizando. Pero por lo general siempre se utiliza el while, ¿no? Entonces, aquí digo, ¿no? Genero esta información y visualizo. Ahora, cuando escribo, cuando voy a escribir en este lado, yo, ¿se acuerdan? Les decía, tenía una coma y le podía poner el false, ¿sí? Que se almacene la información o sobrescriba, o true para que solo elimine, ¿no? Entonces tenía esa opción también para que ustedes puedan darse cuenta e ir manejando el proceso. Pueden manejarlo con el FileReader. Aquí les da una opción, por ejemplo, manejar con el Data Input String. Entonces, con estas librerías también pueden generar el proceso. ¿Estamos claros? Y en las notas que tenemos, que nos tienen que salir los números aleatorios. No tenemos que en las notas escribir algo, nada. Por ejemplo, aquí está el mensaje, número aleatorio y sale el mensaje. Si necesito un enter, por ejemplo, pongo el más, ¿se acuerdan? Les ponía el /n y ese me daba el enter, ¿no? Entonces, pero es más para visualizar.
Lo que sí les pide es que sean números aleatorios, o sea, n números. Entonces, eso es lo que tienen que ingresar. Ah, ya, ingeniera. ¿Alguna pregunta más? ¿No? No, la actividad 3 también decía usted, no le comprendí muy bien qué teníamos que realizarle. Ya, vamos con esa es la actividad 3, recursividad. Esta es la actividad 3, la 4 debe ser, la de colecciones. 4, ingeniera. Ah, ya. A ver, en relación de las actividades de colecciones, ¿no? Aquí es algo similar, pero aquí son otros ejercicios, enfocados en cambio a colecciones. Entonces, le pongo un ejemplo, ¿no? Generar 10 números aleatorios que van del 1 al 50 y colocarlos en una colección de tipo list. Sí, los números divisibles para 5 se lo deberá colocar adicional en una colección de tipo set. En conjunto, las listas se verán imprimir por consola. Entonces, aquí, por ejemplo, este ejemplo, ¿qué se hace? ¿No? Vamos a manejar dos tipos de lista, la de tipo list y la de tipo set. Entonces, les pongo, no, en esta parte, yo lo primero que necesito es un public. Voy a ingresar lista. Ya, no ingresa nada. No ingresa nada porque ya aquí ya me da el límite que dice de ingresar 10 números aleatorios que vayan del 1 al 50. Entonces empiezo a crear mi lista, ¿no? Entonces para crear mi lista es la collection lista 1 es igual a new array list, abro, cierro paréntesis, .com y tengo que crear una otra colección, ¿sí? Lista 2 que es igual a new, ¿sí? Y de tipo, podría aquí ser de tipo hashed, ¿sí? Abro, cierro, .com. Aquí lo que primero vamos a necesitar es importar las librerías para poderlas ir manejando, ¿no? Y poderlo trabajar. Ya teniendo este proceso de hashed, nos importó. Ya tengo las listas. Ahora sí, voy a hacer mi ciclo de números aleatorios. Entonces digo, de tipo random, objeto es igual a new random, abro, cierro paréntesis, .com. Luego sí, hago un for, y que vaya un in y se inicialice desde 0, ¿sí? Y sea y menor que 10, punto y coma, y más. Abro, cierro paréntesis y digo, no, tengo que crear un objeto y un valor que a ella le voy a almacenar mi objeto random.next y dentro del paréntesis en cambio pongo 50. ¿Por qué? Porque me dice que solo vaya del 1 al 50 los números aleatorios. ¿Ya? Ahora sí, teniendo ese número aleatorio, lo primero que necesito es en mi lista 1.add mi valor, porque dice que almacene estos valores random en una lista. Ahora, tengo que ver y preguntar si son divisibles para 5 para ver si te almaceno ese valor en una lista de tipo set. Entonces, ahí que tendría que ser if, ¿sí? Mi valor mov 5 es igual a 0. Entonces ahí digo, si es divisible para 5, el residuo es igual a 0, significa que son divisibles. Y si es así, en este caso, ¿qué tuviera que ser? A mi lista 2.add mi valor.com. Y luego obviamente tuviera que imprimir, pero luego del for, ¿no? Luego de terminar este for, ahí sí les pongo, ¿no? Saben que tienen que hacer con el iterator, pero aquí el punto print ln tuviera que imprimir la lista 1 más la lista 2, ¿no? Entonces, aquí obviamente hay que hacer con los iterators para ir imprimiendo, pero esta sería la lógica que se tuviera que manejar. ¿Preguntas? No, ingeniera. Ya. Entonces, en este caso, se maneja de esa manera
se trabajaría, no son algunos ejercicios que se tiene que ir viendo aquí. Hay que ir cumpliendo porque cada uno de esos les va a ir diciendo, ¿no? Aquí ya tiene un parámetro inicial, cómo deberán arrancar y qué se deberá contener o qué se deberá ir obteniendo. En la última es con menú, ¿sí? ¿Se acuerdan que hicimos con el menú? Igual vamos a hacer más ejercicios, pero aquí ya les dice cuáles son las opciones de los menús que deberá contener. ¿Preguntas? No, ingeniera, está todo claro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? No, ingeniera. Ya. Entonces, no sé si algo más pendiente para poderlo ir resolviendo o si no ya podríamos finiquitar. Confírmeme. No, eso sería todo, ingeniera. Ya. Entonces, si no tenemos más dudas, cualquier cosa, cualquier inquietud me van diciendo para poderla ir resolviendo, ¿no? Entonces, ya hemos trabajado y cualquier duda, por favor, me avisan, ¿no? Pasen bien, cuídense mucho y hasta luego. Gracias, ingeniera. Hasta luego.